Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su video podcast En Confianza. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo con la producción general de Carlos Alberto Ortiz. Llegamos a un nuevo episodio para que ustedes allá en casa o en sus teléfonos celulares, desde donde estén, pues puedan disfrutar cada semana de una revelación, de un invitado nuevo y sobre todo de muchas conversaciones que se dan aquí en confianza. Vamos a iniciar hoy rápidamente con un invitado sorprendente. Además es un líder nacido en la ciudad de Sogamoso, fue viceministro de Transporte, fue director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre muchos otros cargos y su recorrido por la vida pública. Hoy llega un ex candidato al Senado en las elecciones del periodo 2022, aquí a nuestro set de En Confianza. Ese es el señor Juan Camilo Hostos. Juan Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Miguel, mucho gusto saludarte y además de estar aquí contigo en este espacio que además lo sigo a través de redes sociales y me parece que es un espacio bastante agradable y además da mucha cara a lo que son los personajes de la política local. Muchas Es- gracias por la invitación. Estamos acá, estamos trabajando juiciosos. Nos levantamos temprano, porque acá en Colombia dijeron que Dios repartía las bendiciones para los que madrugaban. Y estoy convencido de eso, el que madruga Dios le ayuda y ¿Sí? el que trabaja no come paja. Bien. ¿Tu primer podcast o ya habías estado en otro? He tenido la oportunidad de estar en varios podcasts. Amigos me han estado invitando a lo largo de estos 6 meses en los que he venido recorriendo Colombia. Eres nacido en Sogamoso, exalumno del Sugamuxi. Un saludo para toda la gente del Sugamuxi, queridísimos, los profes, allá toda la gente. Eso es una comunidad, y la gente defiende su Sugamuxi, ¿no? Hombre, yo soy sí, más sogamoseño que las empanadas del Bambi. Mi hermano, mi familia, yo soy egresado del Colegio Sugamuxi. Allí, de hecho, estuve hace 8 días en un evento de viejas glorias deportivas, allá compartiendo con mis excompañeros del equipo de voleibol. Ah, jugabas Sí, voleibol. jugamos voleibol durante eh, todo el colegio. Estuvimos ahí en intercolegiados, campeones nacionales de infantil, campeones departamentales de menores. Estuvimos también, pues, recordando viejos tiempos. Hacía 23 años no jugaba voleibol y el pasado sábado estuve allá compartiendo con mi equipo en las aulas del Colegio Sugamuxi. ¿Qué andas haciendo por estos días? Me dediqué después de lo público al sector privado. Soy constructor. Estamos iniciando nuestro primer proyecto en Sogamoso. Hice consultoría un tiempo, pero ya, digamos, para no incurrir en inhabilidades, decidí renunciar a las consultorías que tenía en Bogotá, en el metro de Bogotá, en otros entes territoriales. Y ahora me dedico a eso, a ser papá, a ser constructor, emprender, y lo duro que es emprender en este país con esas cargas tributarias, lo que significa pagar una nómina, lo que significa todos los obstáculos posibles y además una economía que crece a un ritmo muy lento y que genera además mucha incertidumbre. La gente tiene mucha incertidumbre y no quiere invertir, no quiere comprar, está, digamos, muy temerosa de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar. Es que yo le echo la culpa a que somos una sociedad muy joven, porque por ejemplo, usted mira Roma, mira las sociedades antiguas en Europa, pues evolucionan como, o sea, se ven mejor ahorita, pues porque llevan muchos años más. ¿O usted cree que han pasado algunas otras cosas? No, yo creo que la sociedad evidentemente ha tenido una evolución mayor en Europa porque es una sociedad más antigua, pero el común denominador de las sociedades que evolucionan, que logran resultados importantes en materia económica y social, es el fortalecimiento institucional. Cuando hay instituciones fuertes, sólidas, que funcionan para lo que tienen que funcionar, pues las naciones salen adelante. Mire usted la diferencia, ¿cuál diferencia hay entre Tijuana y California? Que son dos lugares, uno pegado a la frontera mexicana y el otro es México. Los dos con los mismos climas, con la misma geografía, y la diferencia son las instituciones. Arriba las instituciones funcionan muy bien y abajo las instituciones funcionan medianamente aceptablemente. Entonces, la gran diferencia entre las naciones fuertes y sólidas es la institucionalidad. Y a Colombia lo que le falta es eso, una institucionalidad fuerte que funcione, un Estado que no se entrometa en la vida, en las sábanas de la gente, en sus impuestos, con trámites en el día a día, que no se entrometa, que facilite, que sea pequeño, eficaz, que esté donde tiene que estar y no que se meta en donde no tiene que meterse.
Eso es lo que necesita Colombia, un Estado que funcione así, eficazmente. Hay un ambiente como pesado alrededor de nuestra sociedad y eso se ve reflejado en muchas cosas, los conflictos, bueno, todos esos problemas que hay por todo lado. Pero ¿qué hacemos, Juan? Yo creo que lo que hay que hacer es rápidamente emprender. Yo le creo a las reformas y le creo a las reformas bien hechas. Entre las muchas reformas que necesita este país está la reforma a los entes de control, que se convirtieron en entes burocráticos que no vigilan ni controlan la corrupción. Segundo, una reforma al Estado, a la institucionalidad, que garantice, por ejemplo, una justicia pronta, eficaz y cumplida. La justicia en Colombia no funciona. La justicia para los corruptos se demora décadas. La justicia para el ciudadano de a pie, la mujer violentada, el ciudadano atentado o robado, nunca tiene una justicia ni una respuesta eficaz y ahí es donde la gente pierde la confianza en las instituciones. El Estado además es un Estado grande, gordo, corrupto. Debería ser más delgado, más eficaz, un Estado que funcione, unos ministerios que realmente hagan política pública, unos entes ejecutores que realmente ejecuten bien y con transparencia los recursos de los colombianos. Una reforma institucional a los entes de control, una reforma a la justicia y una reforma institucional que garantice que el Estado va a ser más eficaz es el primer paso para que este país eche para adelante. ¿Qué sociedad piensas dejarle a tu hijo o a tu hija? Miren, lo más importante que puede hacer un ciudadano en Colombia por este país es educar bien a sus hijos. Entregarle a la sociedad ciudadanos de bien, gente con valores, con principios, que respete al prójimo, que respete las reglas, que sea además disciplinado, que cumpla bien con sus funciones, que sea una buena persona. Si uno quiere hacer algo por este país, lo que tiene que hacer es eso, educar bien a sus hijos, entregarle a la sociedad muchachos y muchachas de bien, que les sirvan, que sean útiles, que no sean una carga para la sociedad. Hoy en día Colombia tiene la población, hace 2 años tuvimos la población más joven de nuestra historia, pero mucho joven se pierde en las drogas, se pierde también en la falta de oportunidades porque no accede a la educación superior, se pierde también en la falta de oportunidades de empleo. Y aún que tenemos una sociedad que está envejeciendo, estamos desperdiciando a nuestros jóvenes porque no los estamos formando bien en los colegios, porque no les damos la oportunidad de que vayan a una universidad y que puedan formarse para la vida y que a través de su esfuerzo, de su sacrificio, de esa valentía y de ese talento puedan salir adelante, que no sean una carga para el Estado, sino que sean un apoyo para el Estado y para la sociedad. Entonces, en conclusión, lo que necesita este país es que los papás y las mamás de Colombia formen bien a sus hijos. Uno ve sus amigos, sus tíos, sus primos que les toca migrar para Estados Unidos y es una situación durísima. Esto no debería estar pasando, ¿no crees? Esa es la realidad de casi 10 millones de colombianos que viven fuera de su país. Gente que ha tenido que huir de la violencia, huir de la escasez de oportunidades, huir de realidades en este país muy difíciles y que hoy en día de hecho son el soporte de una parte importante de la economía. Las remesas están aportando un volumen muy importante de ingresos, pero lo que se ha perdido en Colombia es talento, mucho talento, gente muy buena que, como el caso de tu amiga, tiene que salir por la escasez de oportunidades. Y lo que tenemos que hacer es frenarlo, frenar, y eso no se frena cerrando las fronteras. Eso se frena es brindando oportunidades aquí para que la gente tenga motivación a quedarse en este país, a trabajar, a camellar para echarlo para adelante. Y yo creo que pues eso va a depender de muchas cosas, de decisiones que se tienen que tomar en el futuro sobre temas económicos, sobre temas sociales, sobre temas estructurales del Estado, sobre infraestructuras, sobre temas educativos. O sea, van a tener que haber una serie de reformas que garanticen que las oportunidades pueden florecer en este país, porque hoy en día, en medio de la incertidumbre y el caos en el que vivimos, es muy difícil que cualquier semilla de progreso eche raíz. Oiga, Juan, qué bacano escucharlo. Yo lo admiro mucho porque le noto ese aire de líder, pero es un líder que actúa no desde el impulso, no desde la pasión, la necesidad, sino desde la sabiduría y desde el amor por la gente. ¿Cuántos años lleva esta carrera, digamos, de tratar de hacer algo por esta sociedad tuya? Le agradezco y valoro mucho sus palabras, Miguel. Yo empecé mi vida de liderazgo desde muy pequeño. Mi papá abuelo era un profesor, el profesor Hostos en Sogamoso, un hombre reconocido, el padre de la educación nocturna en Colombia, fundador del Colegio Reyes Patria, del Colegio Simón Bolívar. Y mi papá también
matemático, físico, profesor, y desde muy pequeño lo acompañaba a sus campañas al consejo. Papá fue 3 veces concejal de la ciudad, presidente del consejo, alcalde municipal, y con él aprendí como el valor de lo colectivo, el valor del servicio. Desde pequeño me fui a vivir a Bogotá, a los 15 años me gradué del colegio, estudié economía en la Universidad de Santo Tomás y allí empecé un proceso de formación. Allí fui el representante de los estudiantes, fui director nacional de las juventudes del Partido Conservador, fui miembro de la dirección nacional del Partido Conservador, fui gerente de las 2 campañas presidenciales de Marta Lucía Ramírez en el 2014 y en el 2018, fundé un partido en el año 2018 que se llamaba Por una Colombia Honesta y Fuerte, que fue el partido que presentó a Marta Lucía Ramírez a las elecciones, fue una recolección de firmas. En las elecciones presidenciales del 2018. Sí. Y en el año 2022 decidimos con un grupo de jóvenes consolidar un proyecto al Senado. Yo era el candidato más joven de la lista, tenía en ese entonces 34 años, y me enfrenté a las casas políticas y burocráticas más grandes de este país, defendiendo las ideas del orden, de la familia, la economía de mercado, la cultura del mérito y del esfuerzo. Y en ese entonces 50.000 colombianos me acompañaron, y esos 50.000 colombianos pues dieron un testimonio que me animaron a seguir, a pesar de que no conseguí la curul para defender las ideas que estaba proponiendo en su momento, pues no desfallecí, seguí dando la lucha. Es muy duro porque en una política en la que gobierna y reina la politiquería, el puesto, el contrato, la malversación de los fondos públicos, pues hacer política con ideas, con recorridos, ganándose la confianza de la gente, pues es duro, pero seguimos en eso. Han sido más de 22 años de trabajo y de liderazgo colectivo. Ese ejercicio del 2022 de presentarte así de purrundún, como dicen por ahí, al Senado, ¿qué lecciones deja? No, fue una campaña muy linda. Yo conozco los 32 departamentos de Colombia. Sí. En ese entonces pude conocer más a fondo muchos de ellos. Yo saqué, por ejemplo, 1.000 votos en el Putumayo y tuve que vivir la realidad que vive el Putumayo de violencia, narcotráfico, minería ilegal, pero en medio de un paraje y un paraíso espectacular. Putumayo es una tierra hermosa. También fui uno de los mayores electores en el Catatumbo. Y estuve en el Catatumbo en medio del paro armado en el año 2022 del ELN. Y allí saqué más de 1.000 votos después de haber hecho un recorrido con los jóvenes, con la gente de nuevas generaciones. El Partido Conservador, de hecho, nació en Ocaña, en la convención de Ocaña hace 172 años. Y fue allí en donde quise hacer mi campaña. También conocí el Chocó, el Cauca. Estuve en el Cauca haciendo campaña, en Caloto, que es una tierra que hoy está azotada por la violencia. Yo saqué más de 500 votos en ese pueblo de una gente espectacular, el concejal más joven de Colombia, que se llamaba en ese entonces y hoy en día es un gran amigo, Duvalier Cifuentes. Mataron a su papá, secuestraron a su hermano, terminaron viviendo en Cali, desplazados por la violencia. O sea, fue una linda experiencia para recorrer el país, recorrer el altiplano cundiboyacense, el eje cafetero, conocer los problemas de Colombia en un área que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el de la infraestructura y el transporte. Y eso realmente todo fue ganancia. Yo lo único que perdí fueron las elecciones, pero el resto fue ganancia. Pero Juan, en este tema del narcotráfico y el conflicto de las drogas en Colombia, ¿tú te irías por la erradicación o por la sustitución o alguna otra? Llevamos 60 años haciendo una estrategia equivocada para combatir el narcotráfico. El Estado no puede solamente aparecer a disparar y a fumigar en esos territorios. Y es que lo que pasa es que el común denominador de los lugares en donde existe el narcotráfico y la violencia es el mismo: falta de infraestructura. Si usted mira el Catatumbo, los Montes de María, el Pacífico chocuano, nariñense, caucano, si usted mira el sur de Bolívar, si usted mira la media Colombia de la Orinoquia, el común denominador es que no tienen vías. Y cuando no hay vías y no hay infraestructura, el campesino no tiene una alternativa distinta a la de sembrar coca. El día que llegue la infraestructura a esos territorios, pues ese día el campesino va a poder diversificar las opciones para sembrar otro cultivo que realmente sea competitivo. Ese día que llegue la vía y logremos que esos territorios tengan la posibilidad de producir otro tipo de alimentos o, digamos, otro tipo de productos, ese día Colombia se va a liberar realmente del narcotráfico y de la violencia. Mientras tanto, podemos seguir erradicando manual,
podemos seguir haciendo fumigaciones, seguir haciendo presencia del ejército, pero esos campesinos a los 15 días de erradicado el cultivo o fumigado van a volver a cultivar porque no tienen otra alternativa. Solo cuando la infraestructura y la vía les brinde esa posibilidad de sacar los productos a un mercado que los haga competitivos y rentables, ese día se va a acabar la violencia y el narcotráfico en este país. Juan, pues te has preparado mucho. O sea, no hay un tema, digamos, del tema gobierno que no manejes. ¿O hay alguno en particular que te guste más que los otros? Yo creo que en esto nunca uno termina de aprender en la vida ni en ningún tema. Lo que pasa sí que también es que considero que es importante tener algo de experiencia y tener conocimiento sobre los asuntos públicos, que no son fáciles, son problemas colectivos, es mucha gente la que se ve impactada por las decisiones del gobierno, del legislativo, de los consejos, de los entes territoriales. Entonces sí pienso que debe haber una cuota de experiencia, pero cuando uno cree que se las sabe todas, termina equivocándose. Y eso, digamos, no trato todos los días que no me pase. Yo creo que Colombia tiene muchos problemas. Las soluciones pasan por muchas medidas que no van a ser fáciles de tomar. Pero yo, como le decía, yo siento que uno de los temas y el que más me apasiona y con el que más me siento cómodo es el tema de la infraestructura y el transporte, porque es transformacional. Desde la vía terciaria del campesino, el río, usted sabe que Colombia tiene 22.000 kilómetros de río navegable en los territorios más alejados de este país, el río Atrato, San Juan, el Baudón, el Chocó, el río Cauca, el río Putumayo, el río Meta, el río Amazonas, ríos que de verdad si tuvieran la posibilidad de tener una infraestructura mínima de muellecitos de carga, de muellecitos de pasajeros, pues eso sería las vías de desarrollo de esos territorios alejados, las vías regionales. Mire aquí el Valle de Tensa desconectado, la provincia de Lengupá desconectada, la provincia de Márquez desconectada, la provincia del Norte Gutiérrez desconectada, la provincia del Occidente. Esas vías, si estuvieran en buen estado, esos territorios podrían ser productivos. Lengupá es uno de los productores de café tipo Sí, exportación de los mejores del mundo. deliciosísimo. Pero no pueden explotarlo porque la vía no llega. Pero además de eso está la competitividad del sistema ferroviario que haría el país mucho más competitivo en sus operaciones de comercio exterior. Los aeropuertos que hoy en día están tan abandonados como los aeropuertos regionales, Sogamoso, Paipa, El Espino. Para ponerle un caso aquí en Boyacá, Santander, por ejemplo, el aeropuerto de San Gil. O sea, aeropuertos regionales abandonados. Y adicionalmente, 4 millones de personas solo en Bogotá se mueven en transporte masivo. Y los roban, los empujan, la pasan Sí. muy mal 3 horas al día. O sea, si usted quiere cambiarle la vida a la gente, en ese tipo de acciones, al campesino con la vía terciaria, la región con la vía, la competitividad de este país con el sistema ferroviario, los aeropuertos que le den competitividad al turismo y a las regiones, el transporte público que todos los días toman el 80% de los trabajadores de este país para ir a sus destinos de trabajo y de estudio. O sea, ahí usted puede cambiar la realidad de las personas con medidas que realmente se pueden tomar y que tendrían un impacto muy alto. Una infraestructura como pensada en la gente. ¿Te entiendo bien? La infraestructura es, digamos, pensada en todo. Tiene un impacto en la economía, en la gente, digamos, en temas de seguridad. Donde está la vida va de la mano de la seguridad. Siempre, siempre. Y eso tiene un impacto transversal a toda la sociedad, en todos los campos. Tuvieras la oportunidad en este momento de crear una ley, de hacer una ley o de llevar un proyecto de ley que modifique algo en Colombia, ¿cuál sería, por ejemplo, Juan? Caramba, saliéndonos del tema de infraestructura y de transporte, yo creo que la primera reforma y la más importante que necesita este país es una reforma laboral. Porque la reforma laboral es la piedra angular de la reforma a la salud y de la reforma pensional. El 57% de los trabajadores de este país está en la informalidad. O sea, no tributa a salud ni a pensión ni tiene ninguna garantía sobre su futuro laboral. Cuando haya una reforma que garantice que ellos pueden vincularse a la formalidad, van a tributar, van a tener certeza sobre su futuro laboral, pero además de eso el sistema de salud ya con esos centavitos que se recojan de esa tributación puede pensarse en ampliar la infraestructura hospitalaria, en mejorar toda la operación de las EPS y las IPS y en tomar las decisiones que se puedan, pero ya con un presupuesto, al igual que la reforma pensional. En Colombia apenas 3 de cada 10 colombianos se pensionan. Y entonces 7 colombianos, a pesar de haber trabajado toda su vida, quedan a la deriva. Y es que de verdad un Estado que no garantice el bienestar de 7 de cada 10 adultos mayores es un Estado fallido. Y esa platica podría salir de esa reforma laboral que garantice ingresos para poder aumentar los beneficios
a la gente que, a pesar de haber trabajado toda su vida con un sistema de recaudo tan rígido que no les permitió, por ejemplo, el mecánico, el peluquero, la señora de la tienda de confecciones, el panadero, toda la vida trabajando, no lograron una pensión porque el sistema era tan rígido que no les permitió entrar. Y hoy viven digamos, a la deriva o a la disposición de lo que por ahí sus familiares o sus hijos le puedan dar. Entonces, la primera reforma y la más importante es la laboral, que permitiría triangular con una reforma pensional y una reforma a la salud. Si todos acá en Boyacá o en Colombia nos preguntáramos las razones, por ejemplo, para elegirte, ¿cuáles serían tus banderas? Yo creo que Boyacá, el altiplano cundiboyacense, podría tener una curul en el Senado que tenga claro qué tiene que ir a hacer. Y yo tengo claro cuáles son las funciones del Congreso. Legislar, hacer control político. Esas son las dos funciones principales del Congreso. Si usted legisla bien en torno a los problemas del país, pues estará devolviéndole a la gente con resultados la confianza otorgada en las urnas. Pero adicional a eso, si usted tiene una agenda proactiva, que usted tenga todos los lunes, los martes en su comisión, claridad sobre qué quiere hacer. Yo sí quiero hacer reformas importantísimas y trascendentales en materia de infraestructura y de transporte, que garanticen que este país, a partir de esa agenda, pueda generar impacto y desarrollo en todos los planos, en todos los puntos del territorio. Y adicionalmente, yo creo que Boyacá necesita una voz. Boyacá ha tenido unas voces ambiguas, unas voces algunas valientes, pero Boyacá necesita una voz, además de valiente, capacitada para dar los debates que tienen que ver con el departamento. No puede ser que aquí los mineros de este departamento, que representan un renglón tan importante de la economía, no hayan tenido nadie que los defienda de un gobierno que los ha estigmatizado, que los ha perseguido, que además de eso los ha cargado a punta de impuestos, y nadie levantó la voz ni dijo nada. Los lecheros de este departamento, atropellados por las importaciones de leche en polvo sin medidas de fondo por parte de este gobierno, pues nadie tuvo la valentía en el Congreso ni el conocimiento para defenderlos. Adicionalmente, los agricultores de este departamento, sin vías terciarias, sin ninguna política agrícola real que les genere soluciones, pues ahí están quebrados los paperos, ahí están quebrados parcialmente los cebolleros. O sea, yo creo que a Boyacá también le hace falta una voz que en los momentos difíciles se pare con valentía y con conocimiento y diga, hey, aquí los problemas del departamento están en este sentido y las necesidades y las soluciones se deben plantear en este otro. Recientemente le entregan el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, que es, digamos, la opositora del régimen de Maduro. Esto tiene implicaciones también para Colombia. Este tema de la presión hacia Venezuela también de alguna manera ha impactado a Colombia, y el gobierno de Colombia se ha manifestado con respecto a esto, todas estas opiniones y todo este contexto alrededor de Venezuela, el narcotráfico, Estados Unidos y el papel de Colombia ahí en el centro. ¿Qué has visto de todo esto? ¿Qué logras deducir de todo esto? Venezuela es fundamental para el desarrollo de Colombia. De hecho, el gran salto de Colombia en su economía va a depender de la salida del régimen de Maduro. El principal socio comercial siempre de Colombia fue Venezuela. Hasta la llegada del castrochavismo, que empobreció a ese país. Además de eso, sacó al exilio a más de 8 millones de venezolanos, de los cuales 3 millones se quedaron aquí en Colombia. Entonces, hemos tenido un impacto migratorio, hemos tenido un impacto negativo en el comercio exterior, y el día que el presidente Trump cumpla con su deber de liberar a ese pueblo de la narcodictadura de Maduro, ese día Colombia va a tener una gran oportunidad, porque Venezuela, a diferencia de cualquier país, podría reconstruirse o financiar su reconstrucción muy fácil, porque es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Es un país al que fácilmente, con algún asomo de democracia, le prestarían los fondos internacionales la cantidad de dinero que sea necesaria para la reconstrucción de su país. Y en esa reconstrucción, ¿qué van a necesitar? Materiales de construcción, energía, alimentos, medicamentos, perecederos. La mayoría de ellos los podíamos proveer nosotros, además de los servicios profesionales. Entonces, el gran salto de Colombia en materia económica podría estar en un puente entre la transición democrática de Venezuela, y para eso hay que estar preparados. O sea, yo creo que además de los valores democráticos, que 3 millones de venezolanos que hoy residen aquí en nuestro país puedan volver de manera voluntaria y digna a ayudar en la reconstrucción de su país, y que este país tenga la oportunidad
de proveer todo lo que va a necesitar Venezuela para su reconstrucción, resulta una gran oportunidad y una reivindicación democrática para América Latina. La tumbada de ese régimen totalitarista, asesino, represor de Nicolás Maduro representaría la reivindicación de la democracia en América Latina. Y el gobierno de Colombia, ¿cómo crees que se ha movido o qué opinas de la forma como ha manejado toda esta situación o cómo ha participado en esta situación? Pues como cómplices. Es que este gobierno ha sido cómplice de Maduro. ¿Y qué pasa? Pues que también están muy asustados porque a la hora en que caigan los responsables de la narcodictadura, el cartel de los soles en Venezuela, pues los Estados Unidos ya tienen muchos acuerdos con los generales que van a contarle la verdad al gobierno de Estados Unidos sobre quiénes han sido sus socios en el narcotráfico y en la violencia aquí en Colombia. Y yo creo que ahí debe haber muchos que deben estar temblando ante esa posibilidad. No quiero meterte tampoco en camisa de once varas, pero una opinión sobre el gobierno de Gustavo Petro. Es un gobierno que ha sido un caos. Un gobierno con iniciativas sacadas más desde el fanatismo que desde la pertinencia y la necesidad de Colombia. No tuvo la capacidad de consenso, no tuvo la capacidad de construir políticas públicas ni ejecutarlas. Lo que sí supo fue mantener un relato para mantener al país tensionado, polarizado y echándose cuentos como lo hace usualmente la izquierda en el mundo sobre temas dogmáticos, sobre temas y generalidades, pero la promesa de valor del gobierno, que era la promesa de la protección de los más débiles, de la reivindicación de los temas sociales. Mire, se acabaron los créditos del ICETEX, se acabaron los subsidios de vivienda. La educación superior no ha crecido al ritmo que venía creciendo. Pero además de eso hemos visto caos en todos los sectores. Mire el tema de la salud. Mi abuelita hace 2 días estuvo reclamando un medicamento y no se lo dieron. Mi papá también. No les dan el medicamento y eso están viviendo miles, miles y miles, casi millones de personas en el país. Yo no creo que el sistema de salud funcionara perfecto, pero funcionaba medianamente bien y había que ajustarlo, pero este gobierno se lo tiró, lo dañó. En materia de servicios públicos, ¿cuál es la ampliación? En materia de infraestructura, los trenes intergalácticos que dijeron que iban a construir, los únicos que han florecido en este periodo han sido los que nosotros dejamos contratados y en ejecución, el Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente. Y eso a pesar de un gobierno que los ha perseguido. Yo creo que en general es un gobierno que le ha apostado más al activismo que a la política pública y que sus resultados son muy pobres y eso es triste porque mucha gente confió en ellos como la receta del cambio, gente decepcionada con razón del sistema y que al final depositaron y consignaron esa confianza y hoy en día al verse defraudados pues quedan a la deriva del populismo y ese populismo quién sabe a dónde los lleve y con ellos al país. Ahorita todos estamos como perdidos porque está Vicky, está Abelardo de la Espriella, está por el lado de la izquierda creo que Bolívar, si no estoy mal. Creo que Quintero, Bolívar. Vienen por ese lado como también unos nombres. Estaba Germán Vargas Lleras. Como por dónde irse uno para seguir ese camino que tú dices de tratar de salir de esta situación compleja en la que no estábamos y nos metimos. Lo primero es que tiene que haber un cambio, ¿no? O sea, uno no puede esperar resultados distintos si sigue con lo mismo. Y este gobierno y lo que representa este gobierno o a esta forma de gobernar, pues en cabeza de Quintero, de Cepeda, de Roy, de Claudia, de ellos, pues realmente es un modelo que está llamado a ser cambiado. Ahora, al otro lado tienen que organizarse. Hay mucha dispersión, hay mucho candidato, mucho mensaje sin fondo y lo que necesitamos es propuestas concretas, una unidad de criterios, reunir a los mejores de este país, a la gente más talentosa, a la gente más capaz y con más experiencia, porque esto además un gobierno no es un presidente, un gobierno es un equipo de gobierno. Y eso es lo que necesita Colombia, un equipo de gobierno que se dedique a resolver los problemas que deja este gobierno, que son muchos, que envejecieron mal porque ya venían desde atrás muchos de ellos, pero además de eso proyectar los desafíos del futuro. O sea, este país necesita un equipo de gobierno que sea distinto a la forma de gobierno que hoy está al frente de la presidencia y pues ojalá se ordenen pronto y nos den a los colombianos una
un ramillete mucho más reducido para poder elegir entre ellos. Ahora vamos a un tema más chévere. Ya pasamos al tema, el tema nacional. Como transición a este tema nacional, internacional y todo este conflicto, ustedes ven a Juan Camilo acá muy, muy serio, muy puesto en su sitio, pero, hombre, ¿cómo fue esa vaina de que pasaste por 11 colegios, 10 colegios? 10 colegios, sí. Pero yo fui vago, pero pasé como por 3 nomás. ¿Y tú? ¿Y tú? No, yo creo, a pesar de haber pasado por 10 colegios, me gradué de 15 años. Que, o sea, no fue por perder años Nunca, como nunca, yo. nunca, nunca perdí un año. Pero sí tenía esa dificultad en disciplina. ¿Ah, sí? Tenía siempre esa dificultad. En los colegios me daban tránsito rápido y mi pobre papá, mi pobre mamá y mi pobre abuelo, pues sufriendo porque cada año tenía que cambiar de colegio. Estudié en Tunja, estudié en Duitama, estudié en Sogamoso. Creo que fue una fortuna haber estudiado en tantos colegios porque conocí a un mundo de gente. Hoy tengo muchísimos amigos. Conocí, pues, digamos, 3 ciudades distintas en donde cada realidad era distinta. Y tengo amigos en Duitama. Yo aquí estudié en el Colegio Soprinelo. Ah, En el Colegio Soprinelo, en Sogamoso. También, pues, no me pongo a sí. enumerarlos. En Tunja también estudié en el Colegio Boyacá. Tú dices que conoces muchos, muchos colegios, pero te apuesto que no conoces la primera plaza de mercado, ya hablando de Boyacá, la primera plaza de mercado administrada por el departamento. Eso, ¿cómo te parece? No, pues la verdad es que lo de la Plaza de Paipa es exactamente lo mismo que la clínica Josefa Canelones, es lo mismo que pasa con el estadio de Sogamoso, es lo mismo que pasó con la vía Tasco Paz del Río, es lo mismo que pasa con la solución del agua en Chiquinquirá, que no pasa nada. Y cuando hacen una obra con mala planeación y exceso de recursos, porque además tienen todos los sobrecostos, como el caso de la Plaza de Paipa, pero además de eso salen indignados a exigir reivindicación y una condecoración y resulta que no. Este departamento ha sido víctima durante los últimos 10 años de un modelo político perverso que ha utilizado los recursos públicos para favorecer objetivos políticos y aún así en 10 años no hemos resuelto los problemas estructurales. Pregúntele a los chiquinquireños si ya tienen agua después de 10 años allá de promesas. O pregúntele a los ciudadanos del Valle de Tenza si ya tienen la conexión al centro del departamento, igual que el Engupá, Márquez, el occidente de Boyacá, el norte, o sea, Duitama, la variante, la Petar, La vía Charalá. la vía de Duitama Charalá, que fue un esfuerzo que hicimos en el ministerio para dejar la plata, pero que este gobierno departamental no quiso asignar los recursos para las vigencias futuras a los que estaban comprometidos. Para ahí. ¿Quién es el que dice para ahí? Martín de Francisco. Para ahí. Cuando estuviste en el ministerio viceministerio de Transporte, ¿dejaste asignados los recursos para la vía de Vitama Charalá? Pues digamos que yo soy muy enemigo de apropiarme de las obras y de las acciones porque al final del día son acciones de gobierno. Pero efectivamente, yo creo que el gobernador está mintiéndole a los boyacenses cuando dice que él gestionó la plata del Bicentenario. Eso no es cierto. Ese COMPES que firmamos con el gobierno del presidente Duque en una primera etapa, cuando él era gobernador, fue un COMPES que simplemente dejó unos proyectos consignados y que eventualmente podrían llegar a tener una financiación del gobierno nacional. Solo fue cuando en el marco de la reactivación económica post pandemia, siendo yo funcionario de la vicepresidenta en su despacho, asignamos el plan de reactivación y ahí nacen los recursos, los 3.2 billones de pesos del Pacto Bicentenario. Y es en el gobierno de Ramiro Barragán en donde finalmente se firman esos recursos, se asignan las vigencias futuras a 10 años para los proyectos del Pacto Bicentenario. La gran tristeza es que esos proyectos tenían un compromiso de cofinanciación de los territorios, el cual no ha sido cumplido a cabalidad por Boyacá, ni por Casanare, ni por Cundinamarca, ni por el Meta. Luego, el Pacto Bicentenario ha venido teniendo retrasos y pues lo que se necesita ahorita es meterle el acelerador. Pero Duitama Charalá, que es un proyecto tan importante de conexión entre dos departamentos clave para la economía del país, pues el centro oriente del país, esa vía sería la alternativa perfecta para salir, pero también está la vía Belén-Sacamalacabulla, que es una vía importantísima para poder darle oxígeno al departamento de Arauca. Está la doble calzada entre Chiquinquirá y Ubaté, que garantizaría también que un corredor que hoy en día es muy accidentado y
muy complejo, pues daría paso a un valle lechero, creo que el más grande del país, la conexión entre el Magdalena Medio y el occidente del departamento. Esa vía que sacaría de la pobreza también al occidente porque le permitiría diversificar su economía más allá de las Esmeraldas, pues también está ahí en tránsito. O sea, hay vías ahí que son muy importantes, pero el gobernador miente al decir que él gestionó los recursos, porque lo que él gestionó fue el COMPES, que dejó consignados los proyectos, pero los recursos llegaron en el año 2020, finalizando no, iniciando el 2021, y ahí es allí en donde da vida al pacto bicentenario. ¿Hay alarmas que prenden en Boyacá? Muchas, muchas. Mire, eso que pasó en Paipa con la plaza de mercado y cuando el alcalde Germán se levanta, con él nos levantamos cientos de miles de boyacenses que estamos cansados de que hagan política con los recursos públicos, que chantajeen a la gente como si esa plata saliera de la cuenta de ahorros de la familia Amaya Cis. Resulta que no, esos recursos son de los boyacenses, resulta que no se puede chantajear a la gente. Y es que aquí se usan los recursos públicos para objetivos electorales, pero no para resolver problemas estructurales del departamento. Y en esa dinámica de chantaje, de recursos públicos utilizados para la campaña electoral y de una, digamos, yo le llamo un egocentrismo de gobierno en el que se habla siempre en primera persona, yo hago, yo digo, cuando se trata de un gobierno que además con la plata y los recursos públicos debería dedicarse a pensar en resolver los problemas y no dedicarse a pensar en resolver las próximas elecciones. Ese diálogo del gobernador con su gente, con sus electores, con sus no electores, con sus opositores, con sus amigos, ¿es el correcto de un gobernante? ¿Es lo correcto de un líder? Pues no sé que tenga miedo, porque a él le gusta es salir en entornos en donde sus aduladores le otorgan el protagonismo, no le hacen las preguntas incómodas y no ponen en evidencia sus fallos. Luego, creo que pues, él debe tener miedo. Me parece que es por miedo, porque una persona que tenga, digamos, la capacidad de responder, que tenga la transparencia para poder defender sus actos, pues no tendría por qué tener miedo. ¿Qué opinas de esta oposición que están haciendo el gobierno de Amaya acá en Boyacá? No, yo pienso que ha sido valiente y han puesto en evidencia problemas y acciones incorrectas. Me parece que lo que está haciendo Rodrigo Rojas y la bancada liberal, el diputado Carlos Torres, que es un gran amigo, me parece que han sido muy valientes, que siempre han, con argumentos, con, digamos, con mucho detalle para señalar los errores, lo han hecho muy bien. A mí me parece que la oposición, que hacía muchos años no se veía una oposición en Boyacá, sino ya lo que se tenía era un séquito en la asamblea de aduladores del gobierno de turno. En este momento lo que hay es un séquito, pero más reducido, de aduladores del gobierno Amaya, pero hay un equipo valiente, una bancada liberal y el diputado conservador Carlos Torres que están haciendo una tarea muy buena, porque además ese control es necesario. El gobierno de Amaya no debería verlo como un ataque, sino lo debería ver como una oportunidad para mejorar, para corregir, pero no corrigen. Les dijeron que estaban haciendo a dedo la licitación de la maquinaria amarilla y no les importó, lo sacaron adelante. Les han dicho de todas las formas que ese contratadero llamado Tierra Súa evade la ley y no garantiza la transparencia en el uso de los recursos públicos, igual siguen contratando allá la plata de los boyacenses. Entonces es un gobierno que se ha hecho el de los oídos sordos. Es una comunicación solo para adentro. De acuerdo. Bueno, en Boyacá varios temas preocupantes. Tenemos un sector minero agrícola golpeado, carencias en las vías, carencias en los servicios. ¿Para ti qué está funcionando bien y qué se podría arreglar aquí en Boyacá? No, yo creo que Boyacá funcionan bien muchas cosas, pero no es producto de un gobierno. Boyacá, por ejemplo, es una tierra de paz, es una tierra tranquila, los grupos armados y este tipo de cosas, salvo en el norte del departamento y parte del Magdalena Medio, pues el departamento es un departamento seguro, es un departamento tranquilo, aunque las ciudades están viviendo el rigor de la delincuencia común y los alcaldes con muy pocas herramientas para poder combatirla, pero Boyacá, por ejemplo, es un territorio de paz, es un territorio tranquilo. Siento también que la riqueza, este es un departamento que tiene minería, que tiene turismo, que tiene industria, que tiene servicios, o sea, que tiene agricultura, ganadería. Es un departamento muy rico. Lo que se necesita es resolver problemas estructurales
que necesitan grandes inversiones. Si se hacen grandes inversiones, el gobierno departamental pues no puede hacer politiquería con obras pequeñas para garantizar el resultado electoral, pero sí esas vías, como por ejemplo las juntas, conectándola con el centro del departamento, la vía Pesca-Zetaquira para conectar a Sugamuxi con la provincia de Lengupá, las vías del norte, sobre todo de la provincia de Gutiérrez, que están tan abandonadas y que darían un gran impulso al turismo. El tema del agua en Chiquinquirá, que es un tema tan básico, me parece que eso hay que resolverlo. O sea, hay muchos problemas que no se resuelven porque necesitan grandes inversiones, pero cuando se hacen grandes inversiones, la politiquería no se puede hacer con tractorcitos, ni con maquinitas, ni con placahuellas chiquitas, que sí resuelven problemas, pero que no son los estructurales. Entonces las soluciones para Boyacá están demoraditas. Es mucho anuncio y Sí, poca ejecución. este es un gobierno especialista en repartir cheques grandes de cartón, pero que se demoran años en hacerse realidad y cuando se termina haciendo realidad, como en el caso de la plaza de mercado, pues a un costo casi el doble de lo que anunciaron en el cheque de cartón. ¿Sí se ha visto o no se ha visto para tu punto de vista esa gestión desde el Congreso, desde el Senado, desde la Cámara, la llegada de proyectos de recursos a Boyacá desde ese orden? Yo creo que más desde la Cámara que del Senado, ¿sabes? Yo pienso que la bancada boyacense en el Senado ha sido bastante ausente frente a los problemas, frente a la gestión y frente a todo. En la Cámara más acción. Yo creo que hasta la misma bancada verde en la Cámara ha hecho un trabajo y un esfuerzo por hacer presencia regional, llevar recursos. La bancada liberal, pues Héctor ha hecho un trabajo muy bueno en también hacer presencia, llevar recursos. O sea, yo creo que sí, la bancada en Cámara ha sido más disciplinada, más juiciosa, más pertinente, ha estado más conectada con la región y ha estado llevando pues en un gobierno que pocos recursos ha destinado para la inversión en las regiones, pues lo poco que han podido hacer lo han hecho con esfuerzo. Sí creo que pues, lo han hecho con devoción, por lo menos. En Sogamoso, ¿cómo ve en su ciudad natal, en su pueblito? O sea, yo también soy nacido en Sogamoso, porque en esa época los trabajadores de acerías les llevaban las esposas a tener los hijos a Sogamoso porque el hospital era... Nosotros hemos vivido en Duitama, pero yo nací en Sogamoso. Yo también quiero mucho Sogamoso. Cómo la quieres tú? Pero ¿cómo ves a la ciudad? Bueno, la ciudad está en un proceso de reconstrucción, creo yo. Ha venido sufriendo gobiernos que la han dejado maltrecha. La ciudad hoy tiene un gobierno que está con toda la disposición de tomar las medidas y las acciones que se necesitan para la reconstrucción y creo que lo está haciendo bien. Creo que está interviniendo las vías, interviniendo a través de convenios solidarios en los barrios en colaboración con las acciones comunales, está tomando las medidas en materia de seguridad que corresponden, está dándole un impulso a la economía a través de acciones y decisiones que ha venido tomando el alcalde y creo que también es muy importante resaltar la recuperación de bienes públicos de la ciudad que estaban perdidos. Por ejemplo, recuperar la clínica Julio Sandoval Medina, que es un patrimonio, allá nací yo, es un patrimonio, allá hemos nacido muchos boyacenses. Haber hecho todo el esfuerzo para recuperar una concesión de tránsito que le dejaron por allá a un privado costeño, pues la recuperaron. Está recuperando la seguridad, está recuperando pues ahorita tienen un proyecto para construir una nueva alcaldía, lo cual me parece que lo está haciendo bien. Obviamente siempre hay críticas, dificultades presupuestales, pero yo creo que en general el alcalde Barón tiene un liderazgo importante y una buena voluntad para resolver los problemas de la ciudad. ¿Cuándo vamos a estrenar el estadio? ¿Cuándo vamos a ver ahí un Nacional, un Millonarios, un Deportivo Cali jugando en Sogamoso? Juan Pues Camilo. estamos muy expectantes los sogamoseños porque ya llevamos más de 5 años esperando el estadio y pues un estadio que como las obras de este modelo verde de gobierno, pues siempre con sobrecostos. Entonces nos presentaron allá una adición de casi 15.000 millones de pesos como la gran donación a Sogamoso y resulta que no. Esa es la gran apología a la mala planeación y a los sobrecostos de una obra que vayamos a ver cuándo la terminan y si la terminan en las condiciones en las que fue planeada al inicio, porque eso es lo otro que hay que revisar. Un estadio que prometieron así, que terminaron construyéndolo así y que terminó costando el doble. No, No, el doble no. Terminó costando 15.000 millones de pesos más. no, muy triste. Vamos con preguntas rapiditas, así, chum, chum, para ver cómo nos va con eso. ¿Plato favorito?
Los frijoles. ¿Te encanta la bandeja paisa o No, los frijoles con arrocito y aguacate, eso es, digamos, mi plato para siempre. por mérito o por recomendación de alguien? Siempre el mérito. Siempre por encima de todo el mérito, el esfuerzo. ¿Tu lugar favorito en el mundo cuál es? Mi lugar favorito en el mundo, Sogamoso. Yo soy muy feliz en mi ciudad. Sí. Acompaño a mi abuela a la cita médica, voy a almuerzo con mi familia en el restaurante, en el ejecutivo de la ciudad, voy y tomo café en la cafetería del pueblo, voy y me como una empanada Del en el Bambi. Bambi, voy como hamburguesa donde el negro, o sea, yo soy muy feliz, camino sin escoltas, camino feliz, nunca nadie con una agresión, nunca nadie con una observación. Seguramente ese es el patrimonio que yo valoro y soy muy feliz en Sogamoso. ¿Tu libro favorito cuál es, Juan? Tener que elegir uno solo es duro. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Castellio contra Calvino, que es un libro de Stefan Zweig, mi autor favorito, y habla de esa dicotomía entre la opresión y la libertad. Esa lucha desde la Viena de los años 400 entre la libertad y la opresión. Me parece un libro muy lindo. Una frase que recuerdes o una idea rápida que recuerdes de este libro. La libertad solo es posible cuando la voluntad de la gente se pone a disposición de todos. Wow, chéverísimo. ¿Economía de mercado o participación socialista en la economía? Una economía de mercado siempre. El socialismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Eso es un embeleco ahí trasnochado que se inventaron para romantizar la política, pero realmente eso no funciona en ningún lado. Mire usted las sociedades de América Latina empobrecidas, todas tienen la misma enfermedad. Esa enfermedad se llama socialismo. 0% carbón, hidrocarburos, petróleo o una transición inteligente. Producción petrolera, carbonífera a tope de producción y a tope de responsabilidad. Colombia no puede darse ese lujo. Es que Colombia apenas produce el 1% del carbón del mundo. Entonces el problema del calentamiento global no es nuestro. Lo que sí tenemos es un problema energético que si no sabemos gestionar bien puede terminar generando apagones en Colombia, porque es que el 30% de la producción energética de este país se hace con termoeléctricas. Y esas termoeléctricas son las que garantizan estabilidad. Cuando las hidroeléctricas, que son el 70% de la producción de este país, dejan de funcionar porque hay sequías, pues esa termoeléctrica es la que termina supliendo esa demanda. Y entonces yo le voy a hacer un ejemplo. Mire, nosotros tenemos un país que tiene un consumo energético como el de un niño de 3 años. Y a la medida en que un niño va creciendo, cuando tiene 4 come más, cuando tiene 5 come más, cuando tiene 18 come más. Nosotros apenas somos una economía en crecimiento. Cuando esa economía empiece a crecer, va a haber mayor demanda energética. Y cuando haya mayor demanda energética, la única posibilidad que tenemos son las renovables que tienen que entrar, pero la que genera confianza y estabilidad es la termoeléctrica. Hay que garantizar que la termoeléctrica esté siempre durante un periodo de tiempo hasta que tengamos total certeza de que las renovables que tienen que empezar a operar y que este gobierno no ha dejado implementar, pues garanticen la estabilidad energética. De lo contrario, no. Aquí hay que meterle a tope, maestro. Hay que meterle a tope la producción de carbón, pero también a tope la responsabilidad en la explotación de carbón. En la explotación y sobre todo que estos operadores luego De acuerdo. compensen, ¿no? De ¿Verdad? acuerdo. Pues Juan Camilo, muchísimas gracias. O sea, ustedes dirán que la entrevista estuvo muy seria hoy, que estuvimos muy serios, pero la verdad es que los temas que tocamos contigo ameritan dar el espacio para poder hablarlos con tranquilidad. ¿Dónde más te podemos encontrar? Miguel, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X, en Sogamoso, en Duitama, en Paipa, en Sí. Boyacá. No, mi hermano, yo, digamos, trato de estar muy conectado en mis redes sociales, contando y opinando sobre los temas de la actualidad. Ahorita empezamos nuestros recorridos por Boyacá. Vamos a empezar a conversar con la gente, a estar más enchufados con la comunidad, con los problemas territoriales, con esas realidades que muchos llegan a ver pero que no logran visualizar. Es distinto ver a visualizar. Y allá hay soluciones que en la región es realmente un buen sentido común, un olfato y una experiencia en lo público pueden ayudar a traducir eso
en proyectos y en una proyección de soluciones para los territorios del departamento. ¿Qué le dices al boyacense del común? Trabajador, la trabajadora, la madre cabeza de familia, estudiante, joven. ¿Qué mensaje les podemos enviar desde aquí, desde En Confianza? Primero, gracias. Gracias porque han tenido que aguantar mucho. Se aguantan gobiernos corruptos, se aguantan un mal sistema de salud, se aguantan un sistema educativo que no le da todo lo que necesitan a sus hijos, se aguantan una economía que no da lo suficiente como para que puedan tener un empleo de calidad, formal y con los ingresos que necesitan para echar para adelante sus proyectos personales y familiares. Gracias. Y lo segundo es que no pierdan la fe. Porque pues si bien esto no lo resuelve un político, sí puede llegar un gobierno que facilite que la economía crezca para que esa economía próspera garantice empleos de calidad, una economía mejor para el desarrollo de sus proyectos, que llegue un gobierno que no se entrometa en la vida con trámites, con un sistema educativo que realmente brinde una educación de calidad, con un sistema de salud que otorgue los medicamentos, que tenga la infraestructura, que atienda y que tenga los especialistas dispuestos. O sea, sí se puede, sin perder la confianza, sabiendo que no va a depender de un gobierno la solución de todos los problemas, pero que pues, con el esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadano en su día a día, yo creo que vamos a echar este país para adelante. Casi se me escapa uno y me perdonan que ya estábamos despidiéndonos, pero tus tres no, que tú le dices no, no y no. O sea, para allá yo no voy. Tus tres no. El primero. Comunismo, no. El segundo. Corrupción, no. No. No, nunca. Tercero. Deslealtad. ¿Vas a lanzarte nuevamente, Juan? Estoy evaluando durante estos 15 días esa decisión. Independientemente de si me lanzo o no, sí voy a seguir trabajando por causas colectivas. Bueno, qué bueno. Es Juan Camilo Hostos, nuestro ex viceministro de Transporte, nuestro exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, boyacense, sogamoseño, un personaje. Lo ven ustedes muy serio y muy puesto en su sitio, pero la verdad es una persona que desde el corazón y desde lo más profundo de sus sentimientos y sus convicciones se está poniendo al servicio de todos los colombianos en este proceso que se avecina. A ustedes muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Dios te bendiga y la verdad, pues tú sabes lo mucho que me peleé tenerte Gracias, acá hermano, en esta por todo. entrevista. La luchamos harto, pero lo logramos, agendas, mil cosas, pero muchas gracias. Feliz de estar acá, Miguel, a Carlos, gracias por este espacio que además voy a ser hincha y televidente número uno de ahora en adelante. Ya he visto los programas que han producido, me han parecido muy bien hechos. Creo que... Ay, ¿qué cosas dices? Qué lindo. No, de verdad creo que estos espacios son necesarios, esta prensa independiente, con gente talentosa, que busca pues, mostrar las ideas de quienes pretendemos liderar procesos colectivos, a mí me parece muy importante. Y los felicito y les agradezco por el contrario que ustedes me hayan invitado acá. Prepárense para ver las mejores partes de esta entrevista en las diferentes redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Es un programa dirigido por Carlos Alberto Ortiz. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos allá la camarita del centro. Chao. Gracias. Chao.